Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pelicier. En este video, como pueden ver, les enseñaré a fotografiar figuras de yeso, como esta que estoy acompañando en este momento. Estas figuras las fotografié por montones en la tienda Todo Yeso y por eso me la prestaron. Elegí esta en particular porque me gustó mucho para poder enseñarles a fotografiar este tipo de figuras. Estas técnicas que les voy a enseñar también sirven para fotografiar gente de carne y hueso, ya que las usaremos para fotografiar al personaje que aparece en esta figura. Me interesó desde el comienzo, porque me imaginé como una persona real que debe haber tenido muchas experiencias de vida. Me imaginé eso en mi cabeza y por eso, de entre todas las figuras que hay en la tienda, elegí esta para que me prestaran para poder llevar a cabo este video. Los invito entonces para que pasemos a la sala oscura en que tengo la mesa para poder tomar varias fotografías de esta figura, de este personaje, utilizando diferentes esquemas de iluminación. Nos vemos allá. La posición será una sola. Esa será la posición de la figura. Y, entre paréntesis, no conviene mucho acomodarla porque como es una figura que está en bruto, sin pintarse, desprende polvillo de yeso y ensucia demasiado. Yo en la tienda tuve que tomarlas con un espejo debajo para que tuviera un reflejo y el espejo se llenaba de este polvillo. Ahora mismo, un poco antes de comenzar a grabar el video, acomodé la figura y como pueden ver en este cartón ya se desprendió polvillo. Yo allá en la tienda lo limpiaba con toalla de papel, la tenía que humedecer, pero igual costaba dejarlo impecable. Me refiero al espejo. Y también por ese motivo empecé a usar guantes, porque así podía evitar que las manos me quedaran con este polvillo de yeso para no ensuciar la cámara, porque eso fue un poco complicado. Pero una vez que empecé a usar los guantes, ya trabajé con mucho mayor facilidad, sin preocuparme por la suciedad que la cámara pudiera recibir. Bueno, ahora procedo a explicarles la iluminación. Primero que nada, como de costumbre, medí la luz con el gris medio, puesto aquí delante de la figura, y decidí dar los siguientes ajustes. Voy a partir por la luz clave, que está aquí. Esta luz la dejé en el exposímetro en el 0, justo al medio. La luz de relleno la dejé en -1. Y el contraluz lo dejé en +1. El contraluz permite recortar la imagen con respecto al fondo. Ahora, si este negro no queda totalmente oscuro con valor 0, siempre es posible recortar esta figura en el programa de edición y pintar el negro. Es decir, que en el programa de edición podemos dejar un negro absoluto atrás, si es lo que estamos buscando. Generalmente se fotografía con fondos blancos, pero como la figura es blanca, lo conveniente es usar un fondo negro para que tenga contraste y no se pierda la figura contra el fondo. Eso es muy importante. Para que puedan apreciar bien el efecto que produce cada luz, las iré encendiendo de a una. Ahí pueden ver el efecto que produce el contraluz. Acá la luz de relleno y acá la luz principal. Pero todas juntas hacen la magia con la iluminación. Vamos a comenzar con un diafragma 11, un tiempo de exposición de 2 segundos y un ISO 100. La luz clave está puesta a este lado para esta primera fotografía, pero yo prefiero colocar la luz clave hacia la dirección en que mira la figura, es decir, hacia allá.
por lo que en la segunda fotografía pondremos la luz clave allá y la luz de relleno en este lado. En realidad no voy a cambiar las luces, sino que voy a cambiar la potencia de las luces. ¿Ok? El enfoque lo realicé en la mano izquierda del personaje, porque como está al centro, me permite tener foco en el primer plano y atrás. Entonces procedamos con la primera fotografía. Aquí la tomo. Podemos ver la fotografía. ¿Qué les parece? Ahora haremos el cambio, como les decía, para tener la luz clave proviniendo desde la dirección en que mira la figura, es decir, desde allá. Me imagino que pueden notar que ahora la dirección de la luz clave proviene desde allá, en la misma dirección que está mirando el personaje de la figura de yeso. Y por supuesto, la luz de relleno proviene desde este otro costado. Puede ser que alguien piense que la fotografía queda más atractiva si la luz clave proviene del lado contrario. Puede ser. No todo es reglas, sino que también está el gusto personal de cada fotógrafo. Yo prefiero, y la mayoría me da cuenta que lo hacen así, tomando o colocando, mejor dicho, la luz clave en la misma dirección en que mira el rostro. ¿Por qué? Porque da un buen resultado. Entonces ahora vamos a proceder a tomar esta nueva fotografía en que les recalco. La luz clave proviene desde allá, la luz de relleno desde este otro costado y por supuesto el contraluz sigue encendido. ¿Se dan cuenta? Vamos a tomar la segunda fotografía. ¿Cómo les parece? ¿Les gusta el efecto que se logra cuando la luz clave ilumina el rostro en forma más frontal? Vamos a tomar una tercera fotografía en que mantendremos exactamente iguales la luz clave y la luz de relleno, pero apagaremos el contraluz para que puedan apreciar qué tanto gana o pierde la fotografía, la figura, con esta luz que viene desde atrás cuando iluminamos. Aquí vemos esta tercera fotografía sin el contraluz. ¿Cómo la encuentran? Me pueden dejar sus comentarios aquí en el video para saber lo que ustedes piensan. Me parece interesante que podamos ir teniendo una especie de conversación en base a este tema de iluminación tan importante, tan fundamental para lograr fotografías de excelente calidad. Recuerden que una mala iluminación estropea una fotografía. Encenderé de nuevo el contraluz para que lo tengamos presente aquí en este video. Todo esto que les he comentado hasta ahora tiene que ver con la idea clásica, con la idea que está siempre presente cuando debemos tomar fotografías. Pero también existe el interés particular o la visión particular del fotógrafo, una visión que es más subjetiva. No siempre se puede hacer. Habitualmente no es mucho lo que podemos ir variando la forma de iluminar, porque hay un sistema ya establecido y el cliente lo va a pedir. Podemos, claro, conversar y llegar a algunos acuerdos, pero que opte por una iluminación muy poco convencional no es muy factible. Pero si se puede o uno hace fotografía de autor, uno puede en ese caso iluminar como quiera. Y por eso ahora voy a jugar un poco más con la iluminación
para que también este punto les quede más claro. Comencemos ahora. Hay un mayor relieve, un mayor contraste entre la zona iluminada con la luz clave y la de la luz de relleno. Pero vamos más allá. Eliminemos totalmente la luz de relleno. ¿Les gusta? En la tienda me las pedían con una luz más pareja, pero yo tomé algunas dándole este contraste que a mí me gusta mucho. Por supuesto, cumplí con la tienda, tomando las fotografías que querían, pero algunas figuras que me parecían muy interesantes, les tomé algunas fotografías bajando la luz de relleno. Encuentro que queda más teatral. ¿Qué les parece? Yo creo que ha sido un muy buen ejercicio para mostrarles los efectos que se pueden conseguir al iluminar estas figuras con las diferentes luces. Y no dejo de darles las gracias nuevamente a la tienda Todo Yeso por haberme prestado esta tan linda figura para poder mostrarla aquí en el video y hacer todos estos ensayos para que ustedes puedan avanzar también en su técnica fotográfica y por ende también en la técnica de iluminación. Les muestro todas estas fotos juntas para que las puedan ver y comparar con mayor facilidad. Hasta aquí llega este video. Por favor, compártanlo y nos vemos pronto en otro capítulo.